Buen día, amigos. Continuamos con el curso de religiones. Estamos en la lección número 3, que en este caso continuamos con el judeo-cristianismo. Porque el judeo-cristianismo, porque están unidas ambas religiones, que después separó la religión judía de la cristiana. Porque aunque Jesús era judío y venía de una fe judía, él recibe la misión de ser el Cristo. Y él es el enviado de Dios. Cristo quiere decir el ungido o el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Y cuando él se revela en su pueblo judío de que él es el Mesías o el Cristo, el pueblo judío no lo acepta como tal. Por eso ahí se separa del judeo-cristianismo la religión judía y la religión cristiana. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Hay una secuencia de hechos para llegar a esta situación. Primero, ¿por qué aparece Jesucristo en el mundo? ¿De la nada? No. Nada más porque sí, tampoco. Porque Dios universal, Dios celestial, Dios eterno, Dios Padre, decide salvar a la humanidad. Por eso esta lección se llama Dios nos salva. Y habíamos dicho en la lección anterior que establece una alianza con el pueblo, con el mundo, empezando ya concretamente con Abraham. Pero vamos a repasar algunas cosas para entender lo posterior. Aclaro que ahorita no estamos de lleno en la enseñanza de Cristo, estamos hablando de la trayectoria que eligió Dios para salvar al pueblo, a la humanidad. Primero eligió a quien iba a llevar a cabo la secuencia, a un pueblo, y todo lo que fue sucediendo para llegar de esa preparación a la realización, que es la encarnación de Cristo, de Jesús, donde se da la realización de la salvación misma, pero para el que sigue la enseñanza de Cristo y la cumple y la sigue con fe y devoción. Porque no es lo mismo nada más hablar por un discurso a comprometerse e imitar a Cristo para alcanzar el amor que Jesucristo nos trae con el Espíritu Santo. Vamos a ver esta secuencia. Entonces dijimos que Dios nos salva. La primera fase es la creación de todas las cosas, Dios Padre. Luego viene la redención, el Redentor o el Salvador, que es Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nos trae el Espíritu Santo, la santificación. Y esto es la salvación de la humanidad. Pero vamos a ver. Dios inicia la revelación de Dios a la humanidad y elige primeramente a Abraham, y se puede decir que el pueblo elegido es Israel, el pueblo de los hebreos de Israel, como el pueblo elegido. Pero antes de que fuera Israel, hubo otros. Todavía no estaba formado el pueblo de Israel, pero después es el pueblo de Israel. Y eso empieza con eligiendo a Abraham, como ya lo dijimos. El estilo de salvación es el pueblo elegido hasta llegar a Cristo, primero con sus patriarcas.
empezando por Abraham en el año 1800 a.C., con sus profetas que dicen, que profetizan que aparecerá el Cristo, el Salvador de la humanidad. Y hacen una serie de profecías que se van a cumplir en Jesucristo nuestro Señor. Las profecías dicen muchos siglos antes de que aparezca el Cristo, Jesús de Nazaret, dicen que va a aparecer el Salvador, que le va a pasar esto y aquello, y en Cristo se cumple todo eso. Los profetas, hay 4 profetas mayores: Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías. Y hay muchos profetas menores, Oseas y muchos más. Oseas, Miqueas, muchos más. ¿Sí? Entonces, los periodos por los que pasa el pueblo elegido, aunque todavía no era Israel, es primero, vamos a ir la historia de la salvación. Primero, el primer periodo es la creación del mundo, que viene en el libro de la Biblia, como dijimos, esto viene en el libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, cómo se creó el mundo. Después vamos a hablar de eso, de todo esto lo vamos a hablar. Después viene la época patriarcal, con Abraham y una serie de patriarcas. Patriarcas eran como reyes, jefes o las máximas autoridades de los pueblos. Después viene el Éxodo y el pueblo de la alianza. Aparece Moisés. Moisés es el que produce el éxodo, la huida de Egipto del pueblo elegido. Moisés dirige esa huida de Egipto. Moisés aparece en el año 1200 a.C. Fue la segunda etapa. La tercera etapa. En la cuarta etapa se conquista Canaán, que es la zona, toda la zona donde se va a dar toda la historia de la salvación. Tiene varios nombres: Canaán, Palestina, Judea, Israel. Todos esos forman parte de una serie de regiones de esa zona donde se va a dar todo el camino de la salvación desde Abraham hasta llegar a Jesucristo. Después viene lo que le llaman la etapa de la monarquía unida, con el rey David. Después hay una división del reino. Aparece Salomón, que es el que hizo los salmos, bellos salmos que vienen en la Biblia, y proverbios también, que aparece en el año 971 a.C., con la división de el reino de Israel y el reino de Judá. Hay una división del reino de Israel y el reino de Judá. Ahí nace el judaísmo, lo que después va a ser la religión del judaísmo, separada del cristianismo. La etapa de la restauración, y finalmente vemos que llega la dominación del imperio griego, de los griegos. Luego viene la dominación del imperio romano. Por eso cuando nace Cristo, Herodes era el, ¿cómo se puede decir?, el representante del pueblo de Israel y de Judea, pero que estaban sometidos al emperador romano. En ese tiempo era, ahorita no recuerdo. Y es cuando está el dominio romano, del imperio romano, cuando después de muchas descendencias, desde Abraham hasta llegar a José, que viene de la descendencia de Abraham, David y Salomón, hasta llegar a José. Muchas generaciones, no son 4, son creo 14, algo así. Hasta llegar a José, que después se va
unir a María, virgen, joven. José era un hombre maduro, era un hombre viudo, había tenido hijos, y eligen a José para que se una a María. Y ya lo vamos a ver en otras lecciones, el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice que en su vientre nacerá el Hijo de Dios. Es la anunciación. Ahí iniciaríamos ya la enseñanza del cristianismo. Pero ahorita son los antecedentes, algunos antecedentes, vamos a decir más. Entonces, estas etapas son previas a la aparición de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Por eso estaba comentando que ese es el judeocristianismo. Y comento lo siguiente, de Abraham, que Dios elige para que de su descendencia llegue hasta Jesucristo la salvación, la redención, la santificación, se forman tres grandes religiones. Primero la judía, luego la cristiana y también la religión del Islam o musulmana. Esas tres grandes religiones tienen como padre común a Abraham, que Dios eligió para que en él se diera el camino de la salvación del pueblo, de la humanidad. Y por eso son religiones abrahámicas, de Abraham. Son tres grandes religiones abrahámicas. Porque hay otro grupo de religiones que no vienen de Abraham, sino que vienen del dios Brahma, en la India. Y esas son religiones brahmánicas, como el hinduismo, el budismo y muchas más. Aquí son abrahámicas y las otras son brahmánicas. A ver si me explico bien. De la línea de Abraham son las religiones abrahámicas. Y de la zona de Lejano Oriente vienen de Brahma. Ese es el nombre de Dios. Son las religiones brahmánicas. Entonces, ya comentamos algo de cómo aparece el judaísmo cuando se separa Israel de Judá y el imperio de Judá. Pero vamos a decir otra cosa. Abraham tiene por hijo a su hijo, Isaac, perdón, se me está olvidando, Isaac, que Dios decide poner a prueba a Abraham a ver si tiene la suficiente devoción y fe a Dios, y le pide que sacrifique a su hijo Isaac, doble A. Y la gran devoción que tiene Abraham a Dios lo hace que sí decida sacrificar, o sea, matar, para ofrecerlo a Dios, a su hijo Isaac. Cuando Dios ve esta gran devoción, le dice a Abraham: no es necesario que mates a tu hijo Isaac. Me has dado la muestra de tu enorme fe y por eso sigues siendo el elegido para que de tu descendencia nazca el Salvador. Muchos tiempo después. Bueno, para que de tu descendencia nazca. Y Isaac después tiene la descendencia de... Bueno, y ahí también aparece
otro hijo de Abraham, que es Ismael. Entonces, por un lado, Isaac, de esa descendencia vamos a llegar hasta Jesucristo. Y por la descendencia de Ismael se va a formar la religión musulmana o el Islam, que ellos argumentan que son descendientes de Ismael y por lo tanto de Abraham. En cambio, el judeo-cristianismo, los judíos y los cristianos vienen de Isaac. De Isaac, que luego llegan una serie de descendencia hasta que llega el rey David, luego llega el rey Salomón. El rey Salomón crea el templo de Salomón, que hasta la fecha la religión judía nada más tiene ahorita un lugar donde venerar al Dios de su religión judía, que es el templo de Salomón, el muro de las lamentaciones. No sé si ustedes han visto en videos, en cine y todo, por la historia, que están los judíos en un muro orando a Dios, porque es lo que les queda de su religión físicamente. Que básicamente esa religión la fundó Moisés. Moisés, que es el escritor del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos tienen su creencia fundamentada en la Torá, en el Talmud, el Mishnah. Es la religión judía, que después en la siguiente lección vamos a hablar concretamente de la religión judía. Pero en un tiempo de la religión judía se desprende la religión cristiana. Por eso es judeo-cristianismo. Es la misma línea, pero llega un momento en que se separan. Cuando los judíos no aceptan que ese Salvador profetizado por una serie de profetas como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros, Miqueas y otros, no aceptan que Él, en Jesucristo, en Jesús de Nazaret, se cumplen esas profecías, que luego vamos a ver cómo sí se cumplen. Pero los judíos siguen esperando a ese Salvador que va a venir, porque no aceptan que Jesús es ese Salvador. Y por eso bien sabemos que los judíos son los que se hacen enemigos de Jesús, de Cristo, de Jesucristo. Y son los que con Anás y Caifás, los judíos, fariseos, una secta religiosa, hacen que muera Jesús. Pero ya dijimos cómo se desprende desde que Dios decide salvar a la humanidad. Hace una alianza con el pueblo elegido que es Israel, pero empezando por Abraham. Y de Abraham vendrá una serie de descendientes hasta llegar llegan a Moisés, llegan a David, llegan a Salomón, hasta llegar a José, el padre de Jesús. Y como hay una serie de patriarcas, la historia de esa zona, de Israel y de todo Canaán, Palestina, es muy extensa. Pero ahorita mencionamos nada más lo muy elemental, lo breve. Hay una serie de patriarcas, jueces, reyes y también profetas. Los profetas son inspirados por Dios
y profetizan la llegada del Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Aquí hago un comentario. La diferencia entre la religión cristiana con otras religiones es que en la religión de Cristo, dice la religión cristiana que Cristo es Dios hecho hombre. Y Jesús lo confirma, aunque él no lo andaba diciendo porque su humildad no permitía, pero cuando era necesario, cuando le preguntan, dinos, tú eres el Cristo, y Jesucristo dice, tú lo has dicho. O sea, acepta su misión, pero él no andaba presumiendo, ni qué era. Decía, no diga nada, no ha llegado mi tiempo. En cambio, otros fundadores de religiones nunca dijeron ellos que fueran Dios hecho hombre. Mahoma nunca se declaró ser Dios, ni lo declararon Dios, pero después ya los musulmanes, en un afán de competencia con el cristianismo, lo llegan a poner en esas dimensiones de Dios, pero nunca Mahoma fue Dios. Por eso le llaman el último profeta, Mahoma. Se pone como profeta y ponen a Jesucristo como profeta, pero Jesucristo no era profeta, era Dios hecho hombre, era el Cristo, fue el Cristo y sigue siendo, porque Él sigue existiendo. Y Buda nunca dijo que fuera Dios. Él era el iluminado, el que encontró la salvación por medio del nirvana, que luego explicaremos. Y en el taoísmo, Lao Tse encuentra el camino de la liberación, un camino de liberación que es el Tao. Y así vemos muchas religiones, pero la única que desde inicio proclama que su fundador, en este caso Jesucristo nuestro Señor, es Dios hecho hombre, es el cristianismo. En el judaísmo su representante principal es Moisés, pero Moisés nunca se declara Dios, nunca se declara como Dios, sino como elegido por Dios para una misión. Igual Mahoma, fundador del Islam, como un profeta, Buda como un sabio iluminado, pero ninguno se proclama como Dios, y Jesucristo sí se proclama como Dios, pero no Él, porque Él es Dios hecho hombre, y Él va demostrando que Él es una de las tres manifestaciones de Dios. Dios Padre Celestial, que es el creador de todas las cosas. Dios Hijo Redentor, que es Jesucristo nuestro Señor, el Redentor que va a venir a redimir los pecados de la humanidad. Y Dios Espíritu Santo, que es la santificación. El Espíritu Santo nos lo viene a enseñar Jesucristo. ¿Por qué envía Dios Padre Celestial a su Hijo Jesucristo? Porque Jesucristo viene a enseñarnos el camino de la salvación. Si no hubiera venido, ¿cómo lo íbamos a saber? ¿Cómo íbamos a saber cuál es el camino de la salvación? Alguien tenía que venir a decirlo. Por eso, Dios Padre Celestial, Dios Universal, Dios Eterno, manifestación de Dios Eterno, Padre, envía a Dios Hijo su manifestación para que venga y sea humano y Dios a la vez. Porque Jesucristo, siendo Dios, vive como humano, tiene cuerpo, come, duerme, habla, camina como hombre, pero es Dios, es hombre y Dios a la vez. Entonces ya dijimos muy brevemente cómo es, por qué llega Jesucristo, por qué Dios decide salvar a la humanidad, enseñándole el camino de la salvación. En otra sesión, en otra lección vamos a ver ese Dios Padre Celestial, por qué crea el universo, crea a los ángeles, y cómo uno de los ángeles, llamado Luzbel, Luz Bella, se le revela.
y deja de ser Luzbel para convertirse en Lucifer, y lo destierra Dios de los ángeles divinos celestiales y lo envía al abismo, al infierno, por la soberbia, que es el pecado mayor que puede haber. Por soberbia lo envía al infierno, y desde ahí Lucifer, o diablo, o Satanás, o tiene muchos nombres, desde ahí él decide ganarle almas a Dios Padre Celestial. Y trata el demonio de jalar adeptos con la maldad, haciéndolos malos. Y Jesucristo vino a enseñarnos a ser buenos, a ser santos. Muchas gracias.